Septiembre 13. El decreto de Ciro. Segunda de Crónicas 36, 22 y 23. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor puso en el corazón del rey que promulgara un decreto por todo el reino, y así lo hizo. En forma oral y por escrito, el rey promulgó lo siguiente: esto es lo que decreta Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado también que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a ese pueblo, que se vaya y que el Señor su Dios lo acompañe. Esdras 1, 1 al 4. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordeno que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganado, y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. El regreso a Jerusalén. Esdras 1, 5 al 11. Entonces los jefes de familia de Benjamín y de Judá, junto con los sacerdotes y levitas, es decir, con todos aquellos en cuyo corazón Dios puso el deseo de construir el templo, se dispusieron a ir a Jerusalén. Todos sus vecinos los ayudaron con plata y oro, bienes y ganado, objetos valiosos y todo tipo de ofrendas voluntarias. Además, el rey Ciro hizo sacar los utensilios que Nabucodonosor se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había depositado en el templo de su Dios. Ciro los entregó a su tesorero Mitrídates, el cual los contó y se los pasó a Sesbassar, jefe de Judá. El inventario de dichos utensilios fue el siguiente: tazones de oro 30, tazones de plata 1000, cuchillos 29, tazas de oro 30, tazas de plata 410, objetos diversos 1000. En total fueron 5400 los utensilios de oro y de plata. Todos estos objetos los llevó Sesbassar a Jerusalén cuando a los deportados se les permitió regresar de Babilonia. Los compañeros de Zorobabel en la repatriación. Esdras 2, 1 al 70. La siguiente es la lista de la gente de la provincia que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautiva a Babilonia, y a la que se le permitió regresar a Jerusalén y a Judá. Cada uno volvió a su propia población en compañía de Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baná. Esta es la lista de los israelitas que regresaron: de Parós 2172, de Cefatías 372, de Araj 775, de Pahat Moab, es decir, de Jesúa y Joab 2812, de Elam 1254, de Satú 945, de Sakai 760, de Baní 642, de Bebai 623, de Asgad 1222, de Adonicán 666, de Bigvai 2056, de Adín 454, de Ater, es decir, de Ezequías 98, de Besai 323, de Jorá 112, de Jasún 223, de Gibar 95, de Belén 123, de Netofa 56, de Anatot 128, de Asmavet 42,
De Kiriat Jearim, Cafira y Berot, 743. De Ramá y Geba, 621. De Micmas, 122. De Betel y de Ai, 223. De Nebo, 52. De Magbis, 156. Del otro Elam, 1254. De Harim, 320. De Lod, Hadid y Ono, 725. De Jericó, 345. De Sená, 3630. De los sacerdotes descendientes de Jedaías, de la familia de Jesúa, 973. De Imer, 1052. De Pasur, 1247. De Harim, 1017. De los levitas descendientes de Jesúa y de Cadmiel, que pertenecían a la familia de Odavías, 74. De los cantores descendientes de Asaf, 128. De los porteros descendientes de Salum, Ater, Talmón, Acub, Hatitá y Sobai, 139. Los servidores del templo eran de las familias de Sijá, Jasufá, Tabaot, Queros, Sigahá, Padón, Lebaná, Hagabá, Acub, Hagab, Salmai, Hanán, Gidel, Gahar, Reaías, Resín, Necoda, Gazán, Usa, Paseaj, Besai, Asena, Meunín, Nefusín, Bakbuk, Hakufá, Harhur, Baslut, Mejidá, Harsa, Barcos, Sísara, Temá, Nesiach y Hatifá. Los descendientes de los servidores de Salomón eran de las familias de Sotai, Soferet, Peruda, Jalá, Darcón, Gidel, Cefatías, Hatil, Pokeret Hasebayim y Amón. Los servidores del templo y de los descendientes de los servidores de Salomón, 392. Los siguientes regresaron de Tel Melach, Tel Harsá, Kerub, Adón e Imer, pero no pudieron demostrar ascendencia israelita. De los descendientes de Delaías, Tobías y Necoda, 652. De entre los sacerdotes, los siguientes tampoco pudieron demostrar su ascendencia israelita. Los descendientes de Jabaías, Cos y Barzilai. Este último se casó con una de las hijas de un galaadita llamado Barzilai, del cual tomó su nombre. Estos buscaron sus registros genealógicos, pero como no los encontraron, fueron excluidos del sacerdocio. A ellos el gobernador les prohibió comer de los alimentos sagrados hasta que un sacerdote decidiera su suerte por medio del Urim y del Tumim. El número total de los miembros de la asamblea era de 42.360 personas, sin contar a esclavos y esclavas, que sumaban 7.337, y tenían 200 cantores y cantoras. Tenían además 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.720 burros. Cuando llegaron al templo del Señor en Jerusalén, algunos jefes de familia dieron donativos para que se reconstruyera el templo del Señor en el mismo sitio. De acuerdo con sus capacidades económicas, dieron para la obra de reconstrucción 488 kilos de oro, 2.750 kilos de plata y 100 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas y algunos del pueblo se establecieron en Jerusalén, en tanto que los cantores, los porteros, los servidores del templo y los demás israelitas se fueron a vivir a sus propias poblaciones. Nehemías 7, 5 al 73. Mi Dios puso en mi corazón el deseo de reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo, para registrarlos según su descendencia, y encontré el registro genealógico de los que habían regresado en la primera repatriación. Allí estaba escrito: la siguiente es la lista de la gente de la provincia, es decir, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se había llevado cautivos, y a quienes se les permitió regresar a Jerusalén y a Judá. Cada uno volvió a su propia ciudad bajo el mando de Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Raamías, Nahamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigbai, Nehum y Baná.
Esta es la lista de los israelitas que regresaron. De Parós, 2172. De Cefatías, 372. De Araj, 652. De Pahat Moab, es decir, los de Jesúa y de Joab, 2818. De Elam, 1254. De Satú, 845. De Sakai, 760. De Binui, 648. De Bebai, 628. De Asgad, 2322. De Adonicán, 667. De Bigbai, 2067. De Adín, 655. De Ater, es decir, los de Ezequías, 98. De Jasún, 328. De Besai, 324. De Jarif, 112. De Gabaón, 95. De Belén y de Netofa, 188. De Anatot, 128. De Bet Asmavet, 42. De Kiriat Yarín, Cafira y Berot, 743. De Ramá y de Geba, 721. De Micmas, 122. De Betel y de Ai, 123. Del otro Nebo, 52. Del otro Elam, 1254. De Jarín, 320. De Jericó, 345. De Lod, Hadid y Ono, 721. De Sená, 3930. De los sacerdotes descendientes de Jedaías, de la familia de Jesúa, 973. De Imer, 1052. De Pasur, 1247. De Jarín, 1017. De los levitas descendientes de Jesúa y de Cadmiel, que pertenecían a la familia de Odavías, 74. De los cantores descendientes de Asaf, 148. De los porteros descendientes de Salún, Ater, Talmón, Acub, Hatitá y Sobai, 138. Los servidores del templo eran descendientes de Sijá, Jasufá, Tabaot, Querós, Sigajá, Padón, Lebaná, Hagabá, Salmai, Hanán, Gidel, Gahar, Reaías, Resín, Necoda, Gazán, Usa, Paseaj, Besai, Meunín, Mefisesín, Bacbuc, Jacufá, Jarjur, Baslut, Mequidá, Jarsa, Barcós, Sísara, Temá, Nesiaj y Hatifá. Los descendientes de los servidores de Salomón eran de las familias de Sotai, Soferet, Peruda, Jalá, Darcón, Gidel, Cefatías, Hatil, Pokeret, Asebayin y Amón. Los servidores del templo y de los descendientes de los servidores de Salomón, 392. Los siguientes regresaron de Tel Melach, Tel Harsá, Kerub, Adón e Imer, pero no pudieron demostrar ascendencia israelita. De los descendientes de Delaías, Tobías y Necoda, 642. De entre los sacerdotes tampoco pudieron demostrar su ascendencia israelita los siguientes: los descendientes de Jabaías, Cos y Barzilai. Este último se casó con una de las hijas de un galaadita llamado Barzilai, del cual tomó su nombre. Estos buscaron sus registros genealógicos, pero como no los encontraron, fueron excluidos del sacerdocio. A ellos el gobernador les prohibió comer de los alimentos sagrados hasta que un sacerdote decidiera su suerte por medio del Urim y el Tumim. El número total de los miembros de la asamblea ascendía a 42.360 personas, sin contar a esclavos y esclavas que sumaban 7.337, y tenían 245 cantores y cantoras. Tenían además 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.720 burros. Algunos jefes de familia entregaron al tesoro donativos para la obra. El gobernador entregó al tesoro 8 kilos de oro, 50 tazones y 530 túnicas sacerdotales. Los jefes de familia entregaron 160 kilos de oro
y 1,210 kilos de plata, y el resto del pueblo entregó 160 kilos de oro, 1,100 kilos de plata y 67 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, la gente del pueblo, los servidores del templo y los demás israelitas se establecieron en sus propias ciudades. Al llegar el mes séptimo, los israelitas ya estaban establecidos en sus ciudades.